Seguidamente procederemos a escuchar la conferencia titulada Autonomía y Presupuesto Universitario, a cargo del doctor Luis Baudrit Carrillo. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, procedo a hacer una breve presentación de él. El doctor Luis Baudrit Carrillo se licenció en Derecho en la Universidad de Costa Rica y en el mismo campo obtuvo un doctorado en la Universidad de Navarra, España. Laboró en la Universidad de Costa Rica por más de 43 años, teniendo como base académica la Facultad de Derecho, donde alcanzó el máximo nivel en régimen profesor catedrático. Fungió como coordinador de la Cátedra de Obligaciones Civiles y como vicedecano de su facultad, donde se destacó además por impartir cursos de Derecho Romano y Derechos Reales. Una de las responsabilidades más importantes que asumió en esta Casa de Educación Superior fue la de ser director de la Oficina Jurídica por más de 17 años, brindando asesoría legal a las principales instancias jerárquicas de la universidad, especialmente al Consejo Universitario, Rectoría, las vicerrectorías y unidades académicas. Contribuyó así el doctor Baudrit con lo que podría llamarse ciencia jurídica, abonando enormemente en la conformación de doctrina correspondiente y coayudando en la toma de decisiones, responsable y fundamentado, por parte de los jerarcas que debieron dirigir en este lapso de tiempo los distintos destinos institucionales. 4 personas que ocuparon la rectoría de la Universidad de Costa Rica reconocieron el dominio del doctor Baudrit y la naturaleza del alma mater, en la necesidad de su aporte para el desarrollo institucional, a saber, los rectores, doctor Gabriel Macaya Trejos, doctora Yamilet González García, doctor Henning Jensen Pennington y doctor Carlos Araya Leandro, con quien incluso después de jubilado, don Luis continuó apoyando a don Oren el gobierno de transición en el contexto de pandemia. Además, el doctor Baudrit posee una cantidad enorme de producción académica en diversas revistas y libros, materiales que nutren los estudios jurídicos en nuestro país y mucho más allá de las fronteras nacionales. Vale destacar que en relación con el tema de la conferencia del día de hoy, algunas de sus producciones académicas poseen títulos y contenidos muy sugerentes y solo con el ejemplo citamos los siguientes: Autonomía universitaria y control de la hacienda pública, en el 2009. La autonomía universitaria en la Constitución Política, homenaje a don Fernando Baudrit Solera, rector de la Universidad de Costa Rica, por su defensa de la autonomía universitaria en la Asamblea Nacional Constituyente en el 2014. Y ensayos sobre autonomía universitaria, de manera reciente en el 2020. Podríamos seguir citando muchos otros títulos o continuar profundizando en el currículum vitae de nuestro invitado del día de hoy. Pero mejor vamos a escuchar su intervención, que es a lo que vinimos. Bienvenido, doctor Luis Baudrit. Le doy el espacio para su disertación. Muy buenos días. Saludo a doña Marlene Alfaro, coordinadora de la carrera de Derecho, a don Eduardo Araya, director de Estudios Generales, a todos los y las presentes y a quienes nos siguen en el canal universitario y las redes sociales.
hemos titulado esta disertación como Autonomía y Financiamiento Universitario. Y en ese primer punto indicamos: las universidades no están subordinadas al Ministerio de Educación Pública. En fechas recientes, con ocasión de la negociación del FES, la señora ministra de Educación manifestó que ella tenía rango jerárquico superior a los rectores de las universidades. Pues vaya presunción, y parece que esto lo repitió en distintas ocasiones. Bueno, es un gran atrevimiento haber dicho esto, y estuve tratando de buscar en qué se pudo haber fundamentado para hacer semejante afirmación. Busqué normas y, entre otras, encontré el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. Es que tiene una versión relativamente reciente, de junio de este año, o sea, ha sido este reglamento pues dictado por el gobierno actual. En ese reglamento orgánico se establece que el rector del sector educación es la persona que ocupa el cargo de ministro de Educación. Es un decreto ejecutivo, no es una ley. Al leerlo se constata no se constata esa relación jerárquica de la cual habló la señora ministra. Dice este decreto lo siguiente: habla del sector de educación. En el artículo 7 describe que forma parte del sector de educación el Ministerio de Educación Pública, la CONESUP, el CONEREC, el INA, el PUNLIMON, el Colegio Universitario de Cartago, el Colegio San Luis Gonzaga y otros. Y luego, en un segundo párrafo, dice lo siguiente: en respeto a su autonomía, se insta a participar en calidad de invitadas y por la relevancia de sus aportes en educación a las siguientes instituciones. Entonces menciona Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Nacional, Universidad Técnica Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Qué contraste lo que dice el reglamento orgánico con lo que afirma la señora ministra. Llama pues poderosamente la atención, e incluso llama la atención que en este decreto ejecutivo, que es de este propio gobierno, del gobierno actual, pues se haya empleado esas palabras llenas de consideración, llenas de respeto, se podría agregar también llenas de elegancia, todo lo cual lo echamos en falta pues por las otras actuaciones que ha tenido tanto esta señora ministra como el gobierno en general. Y es que esta condición que tienen las universidades, vemos, de excepción en cuanto a la incorporación en el sector de educación. El origen de esto no es el decreto ejecutivo que se le ocurrió al presidente y al ministro correspondiente excluir a las universidades del sector de educación. No, sino que esto tiene su base, pues en primer lugar, en lo que es la universidad, en lo que es una universidad, y consecuentemente en lo que establece la Constitución política. Las universidades poseen capacidad jurídica plena para gobernarse, dice la Constitución. Para gobernarse, entonces no pueden ser gobernadas desde fuera, desde el exterior. La señora ministra no puede gobernar las universidades, eso le corresponde a cada universidad en su carácter singular. Esta plena capacidad jurídica para gobernarse que establece la Constitución excluye cualquier actuación del Poder Ejecutivo sobre las universidades. Algo parecido sucede con la Caja Costarricense de Seguro Social. La Constitución establece que tiene plena capacidad jurídica para darse su propio gobierno. Y nos viene a la cabeza inmediatamente, bueno, ¿y qué pasa con el presidente ejecutivo de la Caja?
¿por qué el Poder Ejecutivo tiene un delegado, ni más ni menos que el presidente ejecutivo en la Caja? Si la Caja tiene, según la Constitución, gobierno propio. Bueno, pareciera ser que, no pareciera ser, sino que así es. El Poder Ejecutivo no tendría por qué tener un delegado en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque tiene esa autonomía. Una autonomía de gobierno que solamente la tienen las universidades y, curiosamente, las municipalidades. No hay subordinación, no hay dependencia del Poder Ejecutivo. La universidad, además, por tener autonomía de organización, tampoco tiene subordinación con respecto al Poder Legislativo. Es decir, la Asamblea Legislativa no puede dictar leyes en lo que es el ámbito de actuación de las universidades. Esto le corresponde estricta y exclusivamente a las universidades públicas. Pareciera muy atrevido pensar en que las universidades públicas se encuentran ubicadas en el más alto nivel del organigrama del Estado costarricense. Pero resulta que así es. ¿Por qué afirmo esto? Afirmación sorprendente. Bueno, porque no están dependiendo del Poder Ejecutivo, no están dependiendo del Poder Legislativo, ni del Judicial, ni del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que están en un rango, no están por encima de ellos tampoco, pero sí están en un rango similar. Y esto, claro, nos hace pensar en la gran responsabilidad que tenemos las universidades públicas en la estructura del Estado, en general, en lo que es la vida de la población, la vida del país. No es cualquier sitio, no es cualquier cargo el que se está ocupando. Pensaba, para reflejarlo más plásticamente, que se podría pensar que en las normas protocolarias que se utilizan, por ejemplo, para organizar la lectura del discurso presidencial del 1 de mayo, bien, ahí se ubican a los señores diputados, a los magistrados, a los ministros, a los magistrados del Tribunal de Elecciones, y en esa misma línea tendrían que sentarse los señores rectores, posiblemente para oír una cosa tan aburrida como ese informe que lee el presidente todos los años. Bueno, pero están en ese mismo nivel, y detrás de ellos están, sí, el Contralor General y el Procurador General y el Defensor de los Habitantes y otras autoridades. Esto pues no es así en la práctica, pero debería serlo, precisamente por la consideración que deben tener las universidades dentro de la estructura general del Estado costarricense. Es un nivel muy alto, una dignidad muy alta, una enorme responsabilidad correspondiente a un alto cargo. Se trata, y esto es una afirmación que también puede llamar la atención, las universidades poseen fragmentos de soberanía. No son soberanas, no son estados dentro de un estado, como algunas personas acostumbran repetir. Ni lo son, ni lo pretendemos ser. Pero sí gozamos de una cierta capacidad soberana. Así como la Asamblea Legislativa es soberana al dictar leyes, al aprobar leyes. Así como el Poder Ejecutivo también, dentro de su ámbito, ejecuta la Constitución política. Lo mismo lo vemos con respecto a las universidades, que están utilizando facultades soberanas emanadas directamente, no por intermedio de la ley, directamente de la Constitución política. Bien, la señora ministra de Educación también manifestó que la Constitución política establece que el presupuesto de educación es uno solo, incluyendo a las universidades. Lo que se les da a las universidades se les resta a otros órganos, lo cual no es justo, lo cual es discriminatorio. Las escuelas y colegios viven una emergencia nacional, está diciendo ella. Bueno, ¿de dónde saca esta afirmación? ¿Dónde dice en la Constitución política que el presupuesto de educación es uno solo y que comprende el presupuesto universitario, los presupuestos universitarios? Esto no es cierto. La Constitución no establece eso. Hay una norma constitucional, el artículo 78, que habla, y está mencionado muchas veces,
Dice en la parte que interesa, en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. Bueno, en primer término, ese 8% destinado a todo lo que es educación, incluyendo universidades, se establece no que es un 8%, sino que ese 8% es un mínimo que tiene que ser superado. No es un tope, no es un techo, sino un mínimo. Y además, aunque se incorpora en esto a las universidades públicas, sin embargo, se hace la salvedad, se respeta lo que establece el artículo 84 y sobre todo el 85 de la Constitución, que no están limitados por un porcentaje, sino que corresponden, lo veremos a continuación, corresponden pues a los recursos económicos, al financiamiento que necesitan las universidades para su desempeño normal, para su buen desempeño. Los recursos presupuestarios asignados a la educación preescolar, general, básica y diversificada no pueden perjudicar la educación superior. Entonces, si la señora ministra de Educación ha admitido, por X circunstancias, que el Estado no alcance ni siquiera ese 8% del Producto Interno Bruto destinado a educación, vemos que eso no puede perjudicar a las universidades, porque el mismo artículo 78 lo está excluyendo, y además expresamente el 85 dice otra cosa. Dice que el Estado debe financiar a las universidades en lo que le corresponde, en lo que las universidades necesitan. Definitivamente el Ministerio de Educación no financia a las universidades, es el Estado el que está financiando a las universidades. Bueno, ya decíamos que si ya tolera menos del 8%, pues eso no puede perjudicar a las universidades. No venga a decir que lo que se le da a las universidades se quita al sector educación. El segundo punto que en ese esquema seguimos es la financiación universitaria en la Constitución Política de 1949. No voy a hacer una historia larga, sino más bien muy breve, una reseña muy breve, respecto a qué ocurrió en el 49, con la Asamblea Nacional Constituyente. La autonomía universitaria en sus dimensiones de gobierno, de organización administrativa, de funciones y contractual, no tuvo mayor discusión en la Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a estos puntos. Uno lee las actas de la Asamblea y se da cuenta de que en realidad se propuso la moción por parte de los diputados que eran profesores universitarios, precisamente, y en cuanto a la redacción del artículo 84, no hubo mayor discusión, y eso se aceptó con absoluta, digamos, unanimidad. Lo mismo ocurrió pues, con la libertad de cátedra, consagrada como principio constitucional fundamental. Bueno, no hubo discusión, se aceptó por todo el mundo. Mientras que en cuanto al artículo 85, referido al financiamiento, sí hubo pues, intervención de muchos diputados constituyentes. En el texto aprobado en definitiva se dispuso que el Estado dotará de patrimonio propio a las universidades. Esto quiero subrayarlo, patrimonio propio, que significa que las universidades tienen su propio patrimonio, su hacienda propia, que es distinta de la hacienda pública, aunque se trata de bienes públicos, puesto que somos una institución estatal. Sin embargo, no se pueden considerar esos bienes públicos como bienes estatales. Hay una diferencia enorme entre lo que es la hacienda pública, que comprende, digamos, todo, y otro, lo que podemos especificarlo como la hacienda pública universitaria, que es precisamente este patrimonio que la Constitución desde entonces, bueno, inclusive desde la ley del 40, cuando se crea la universidad, ya se hablaba de patrimonio propio. Dice además que es el artículo 49, de 85, tal como se aprobó en el 49, que le creará las rentas necesarias, ¿sí?, los ingresos necesarios para que las universidades puedan salir adelante. Y además, decía, contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor
de las que representa el 10% anual de gastos del Ministerio de Educación Pública, que girará en cuotas mensuales. Se trata no de una participación dentro del presupuesto del Ministerio de Educación, sino que se está agregando a ese 100% destinado al Ministerio de Educación, se le está agregando el equivalente a un 10% destinado al financiamiento de la Universidad de Costa Rica, en ese entonces la única. Es decir, sin perjuicio de los ciclos preescolar, general, básico y diversificado en educación, lo que podríamos considerar esa especie de pastel para distribuirlo entre los distintos comensales. No es que a la Universidad de Costa Rica le correspondiera una tajada de una décima parte, no es eso, sino que respetando todo lo que se destina presupuestariamente al Ministerio de Educación, se agregó ese 10%. Este presupuesto universitario no tiene que estar necesariamente en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. No es cierto lo que la señora ministra había afirmado en cuanto a esto, porque el Ministerio Público ni dispone de ese presupuesto, ni lo ejecuta, ni tiene por qué autorizarlo, sino que es, bueno, inclusive según la Constitución, el texto actual, es el Banco Central el que debería entregar mes a mes a las universidades las partes que le corresponden. Ahora, sí era indispensable que en la Constitución política se asegurara, se garantizara la autonomía económica o financiera de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ocurrió pues lo que estamos poniendo como punto tercero. La financiación se volvió insuficiente. Digamos, durante los 10 o 15 primeros años, a partir del 49, los recursos que aportaba el Estado con ese 10%, pues eran suficientes. Junto con la ayuda del Estado, pues hay que reconocer que los gobiernos de esa época fueron siempre colaboradores muy grandes con las universidades. Recordábamos hace poco, por ejemplo, pues una visita que hizo el presidente de la República, don José Figueres Ferrer, con don Rodrigo Facio, a universidades españolas. Y de ahí vinieron muchos profesores extranjeros que nos ayudaron a organizar todo lo que es estudios generales y a elevar mucho el nivel académico de nuestra universidad. Creció la población del país, proliferaron los liceos y colegios de secundaria. Cada cantón prácticamente llegó a tener un liceo, un colegio de secundaria. Aumentó en consecuencia la población universitaria. Se crearon en la universidad pues, nuevas escuelas, nuevas facultades, se impulsó, se desarrolló la investigación, todo creció. Y claro, el presupuesto no era necesario, no era suficiente. Y además se crearon otras universidades estatales. El Tecnológico, que se creó en 1971, la UNA en el 73, posteriormente la UNED en el 77 y finalmente la UTN en el 2008. Bien, ese 10%, que era un mínimo, resultó insuficiente. El Estado tenía que aportar recursos adicionales. Fueron pasando los años y año tras año había que recurrir al gobierno para que el gobierno apoyara financieramente a las universidades. Aumentó el número de universidades, fue necesario una coordinación entre las universidades. El 4 de diciembre de 1974, los 3 rectores de las universidades de entonces firmaron el Convenio de Coordinación de la Educación Superior en Costa Rica, en el cual se crearon varios órganos: el CONARE, Consejo Nacional de Rectores, y la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPES. Y también en el texto de ese convenio de 74 se habló de que se propiciaría, se trataría de establecer una comisión de enlace. Estamos hablando en estos momentos de 74, en que no había FES, sino que el Estado tenía que año tras año estar aportando recursos, y con conversaciones que en algunos momentos llegaron a ser muy tirantes con los rectores. Poco después de ese 4 de diciembre del 74, cuando se firmó ese convenio de coordinación, aparece un decreto ejecutivo, el 23 de diciembre del 74. Ese decreto ejecutivo crea la comisión de enlace
presidida por el ministro de Educación Pública, constituida pues por los rectores y por ministros del Estado, que tenía como función promover la creación de rentas. Estamos hablando de 74, no estamos en una época en la que el FED no existe todavía. Promover la creación de rentas y gestionar créditos internacionales y internos, adicionales a aquel 10% del presupuesto del Ministerio de Educación, y también distribuir rentas globales asignadas a educación superior, que era más o menos distribuir los recursos entre las universidades entonces existentes. Insisto en que el FES aún no existía. Entonces sí había pues, negociaciones, conversaciones entre los ministros y las universidades. Tengo que agregar que el 30 de noviembre del 77, una ley le otorgó personería jurídica al CONARE y se le reconoció pues, como aquel órgano de coordinación de las universidades estatales. Bueno, como se puede intuir fácilmente, pues a pesar de que hubo buena voluntad del Estado, de que hubo esa participación de la Comisión de Enlace, en algunos momentos un poco dificultosa, pero siempre se aportaron recursos por parte del Estado. Se fue pensando en que el texto de la Constitución no garantizaba suficientemente el financiamiento de las universidades y pues se propuso una modificación al artículo 85. Al probarse, pues como lo veremos, no se constituyó una verdadera garantía de financiamiento universitario. En ese nuevo texto se estableció primero que el Estado dotará de patrimonio propio a las universidades. Les crearán rentas propias. Se agregó también, además de las rentas, que las mismas universidades originaran. Esto ya hace pensar en el vínculo externo, en la venta de bienes y servicios por parte de las universidades para generar ingresos. Aquí también está incorporado pues, todo lo que son los aranceles de matrícula, los derechos para expedir títulos universitarios, etc. Se eliminó aquella disposición sobre el 10% del Ministerio de Educación y se sustituyó por una frase que decía: el Estado contribuirá a su mantenimiento con las sumas que sean necesarias. Bueno, podría decir, bueno, esto es la mejor garantía que se tiene. La Constitución dice que todo lo necesario debe ser aportado por el Estado. Sí, pero en la práctica esto, pues, si el Estado no aportaba eso, no había forma de obligar al gobierno a que lo hiciera. Se agregó un artículo transitorio en el cual se acordó asignar para los periodos del 77 al 80 las subvenciones necesarias para garantizar los montos de operación señalados por la Comisión del Enlace. Los gastos de inversión serán cubiertos por préstamos internacionales a cargo del Poder Ejecutivo. Vemos que para esos años de 77, 78, 79 y 80, pues sí se previó pues, un sistema que garantizara el financiamiento. Se agregó dentro de ese artículo transitorio, se dispuso que la Asamblea Legislativa reformará la Constitución para garantizar la efectividad de la financiación de la educación superior prevista en el artículo 85 para los años posteriores a 1980. Es curioso que la Asamblea Legislativa, en lugar de reformar la Constitución, se obligue para más adelante, a partir del año 80, a establecer un sistema de garantías que aseguren la efectividad del financiamiento para las universidades. Bueno, ocurrió pues que en esos años 77, 78, 79, pues el Estado pues proveyó a las universidades de presupuesto suficiente, pero llegó el año 80 y tenía entonces que modificarse la Constitución. Pues curiosamente las cosas siempre se dejan para el final. Fue en el mes de septiembre de 1979 cuando un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de reforma a la Constitución. Bueno, se comenzó a discutir, pasó el tiempo, se acabaron el periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Legislativa. Comenzó el año 1980, no había habido reforma constitucional, y el 27 de abril de 1980, el Poder Ejecutivo entrega un proyecto de ley para reformar el artículo 85. Digo esta fecha porque pues, las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas en 2 legislaturas.
y el 27 de abril significa que había 3 días nada más antes del 1 de mayo para que se aprobara en primera legislatura la reforma que el Poder Ejecutivo estaba presentando a la Asamblea. Pues hubo un grupo de diputados, que mencionaremos más adelante, que se opuso a eso, pues protestando por el atropello que significa presentar a última hora una cosa tan importante como esto, que no iba a dar oportunidad para discutir. La Asamblea se iba a constituir en comisión general y en 3 días consecutivos iba a aprobarse en primero, segundo y tercer debate. Todavía existía el tercer debate en esa época. Bueno, estos diputados lograron alargar la sesión y el día 28 no se aprobó en primer debate, con lo cual ya no se podía presentar, el presidente de la República no podía incorporar la reforma, la lectura de la reforma en el informe anual de gestión. Tuvo que dejarse, pues, incumplirse con la orden que estaba girando la propia Constitución de reformarse el artículo 85. Bien, pasó el tiempo, unos cuantos meses, y se presenta por el Poder Ejecutivo la historia es más complicada, pero lo resumo con el proyecto que en definitiva envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea, que en líneas generales corresponde al texto de la Constitución actual, que es más o menos resumido, es un texto muy largo, por eso lo resumo. Nos habla de, repite lo del patrimonio propio, las rentas propias, las rentas originadas en universidades, eso se mantuvo. Insisto en lo del patrimonio propio. La hacienda universitaria es hacienda de la universidad, no es del Estado. Luego crea el FES, además de estos ingresos, crea el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria, que será administrado por el Banco Central de Costa Rica, que lo pondrá un 2avo cada mes a la orden de las universidades conforme a la distribución hecha por CONARE. Si no dice CONARE, sino por el organismo coordinador, el cuerpo coordinador de la educación superior universitaria estatal, que ya desde el convenio de coordinación del 74 era CONARE, y hubo una ley que le otorgó personería jurídica a CONARE. Y además es lo lógico, por la autonomía universitaria no le correspondía más que a ese órgano la distribución hecha por CONARE, qué porcentaje del presupuesto le asignaba a cada una de las universidades. También decía que estas rentas que alimentaban ese fondo especial para el financiamiento no podían ser abolidas ni disminuidas, salvo que se sustituyeran en el mismo acto por otras rentas mejores que siguieran alimentando el FES. Esto vemos que da idea de que el fondo para el financiamiento debería ser uno de esos grandes fondos, por ejemplo el fondo de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, al cual los trabajadores de la educación aportan mensualmente una cantidad de dinero, el patrono aporta otra cantidad de dinero y el Estado teóricamente tendría que aportar otra cantidad de dinero para ir conformando ese gran fondo del cual van a salir las pensiones y jubilaciones para el Magisterio Nacional. Todo eso se reformó en el 85, principalmente porque el Estado nunca pagó lo que debía haber pagado. Y bueno, el sistema de jubilación y pensiones sufrió una modificación muy grande. El FES administrado por el Banco Central, puesto, como se dice ahí, en 2avos, a la orden de las universidades. O sea, el Banco Central debería entregar mes a mes la cuota que correspondiente a la 12ava parte del total del FES. Eso CONARE, el cuerpo coordinador, elaborará el Plan Nacional de la Educación Superior con los egresos de operación y los egresos de inversión, y ese plan se lo traslada al Poder Ejecutivo, el cual incluirá
e imperativo, incluirá esos egresos de operación y de inversión, los incluirá en el presupuesto de la República, en la partida de egresos de ese presupuesto. Y luego el párrafo final nos habla de que en caso de diferendo, la Asamblea Legislativa resolverá ese problema. Bueno, he querido poner este texto, que es un resumen del texto actual, porque ocurre que el texto propuesto por el gobierno en 1980 decía otras cosas. Y pues quiero referirme a ese proyecto. Ese proyecto, esa propuesta inicial, explica lo del diferendo, lo de ese párrafo final. Por lo que se puede leer ahí, se crea el FES, puesto endosados a la orden de las universidades, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación entre la educación superior universitaria estatal, y se había agregado, y el Poder Ejecutivo. O sea, era la comisión de enlace, los ministros, los rectores. Y quienes, ese cuerpo encargado, esa relación entre el cuerpo encargado de organizar, coordinar la educación superior estatal, más los ministros designados por el gobierno. Y se repetía en el párrafo siguiente que el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria, de común acuerdo con el Poder Ejecutivo, preparara un Plan Nacional de Educación Superior Universitaria. ¿Qué es esto sino una intervención directa, una eliminación de la autonomía universitaria? Cuando el Poder Ejecutivo iba en la mesa de negociaciones a imponer, primero, la distribución del presupuesto total a las distintas universidades, y segundo, iba de común acuerdo preparar un plan nacional. Todo el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, el Plan Nacional de Educación Superior, elaborado por los rectores, excelente, pero además por los ministros de Educación, de Hacienda, de Planificación y algún otro más. ¿Qué saben los ministros de Educación Universitaria, de universidades, como para ponerse a planificar, al igual que los rectores, en el mismo nivel que los rectores, realizar un plan? Bien, en esto hay que agregar que lo que está marcado en color rojo fue eliminado del proyecto. Y esto fue eliminado gracias a la gestión, a las mociones que presentaron 3 valientes diputados, a quienes, poco se les ha reconocido el mérito que tuvieron para proteger la autonomía universitaria. Porque tengo que agregar que este texto, tal como fue presentado por el gobierno, contaba con el visto bueno de los rectores. En las actas de la constituyente, de la Asamblea Legislativa de Reforma, se lee que CONARE le había dado el visto bueno, estaba de acuerdo con esa propuesta. Incluso hay algunas declaraciones de algún rector donde no le daba mayor importancia a la intervención del Poder Ejecutivo, puesto que decía que siempre eran personas honorables, de las cuales no se podía desconfiar, decía más o menos con esas palabras. Bueno, ingenuidad más grande, pues creo que no ha existido. Estos diputados fueron don Humberto Vargas Carbonell, don Rodrigo, su segundo apellido es Ureña, se me olvidó y no sé dónde apunté los 2 nombres, y el tercero, don Mario de Bandas Brenes. Estos 3 valientes diputados, Rodrigo Ureña, fueron los que defendieron a las universidades en la Asamblea Legislativa y lograron excluir esas partes que están marcadas en rojo, y quedaron entonces las universidades velando por el presupuesto, en general por la administración, la gestión de las universidades. Se les olvidó a estos diputados eliminar el párrafo final, puesto que si se elimina la participación del Poder Ejecutivo en esas comisiones
paritarias. Ya no podía haber diferendo. No puede haber diferendo si CONARE es el que elabora el plan nacional, el plan de educación superior, que tendrá que ser aprobado pues, individualmente por cada uno de los consejos universitarios. Sí, pero vemos que no hay participación del Poder Ejecutivo, no puede haber diferendo. Sin embargo, pues no, se les pasó por alto esto. Lo que se aprobó, lo que se agregó fue, lo que está puesto aquí en azul, es cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación será resuelto por Asamblea Legislativa. Bueno, pero ¿qué diferencia entre la aprobación del Plan Nacional de Educación y la aprobación del monto presupuestario? ¿Quién aprueba el plan? ¿Quién aprueba los montos presupuestarios? El Cuerpo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria, es decir, CONADE. No puede haber diferendo. Entonces, la Asamblea Legislativa no tiene ninguna posibilidad de actuación en esta materia. Creo que me he extendido un poco y un par de puntos nada más que quería desarrollar. Uno es el convenio reciente del FES. Nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que hacer la Comisión Enlace en la actualidad? Sobre todo a partir de 1980-81, donde ya el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en la determinación de planes, ni tampoco de la distribución de los montos, ni tampoco de las partidas correspondientes al planes. Bueno, ha habido pues una costumbre, ha habido una tolerancia en que eso se haga así, pero vemos que esto pues no está previsto en la Constitución. Es más, la Comisión de Enlace está regulada por un decreto ejecutivo de 1974, un decreto ejecutivo que no tiene amparo en una ley, y aunque lo tuviera, esa ley sería contraria a la Constitución, porque la Constitución es lo que hemos visto, que establece el artículo 85, sin participación del Poder Ejecutivo. En ese convenio se dice, pues, entre algunos propósitos, y no puedo extenderme a verlo todo, dice que uno de los propósitos es consensuar el porcentaje de presupuesto de educación destinado a universidades. ¿Acaso le corresponde a los ministros determinar eso? Eso le corresponde a las universidades. No forma parte, y además, en el reglamento que dio origen a la Comisión de Enlace, no está prevista esta función, porque no existía el FES, como ya lo hemos indicado. Y luego dice, como gran cosa, dar cumplimiento a los artículos 78 y 85 de la Constitución. ¿Acaso se da cumplimiento? Pues el artículo 78, pues no se está dando cumplimiento. No se está asegurando ese mínimo del 8% del Producto Interno Bruto. Y esto pues en la Comisión de Enlace. Y en cuanto al 85, pues vemos que no tiene, con perdón de la expresión, no tiene vela en ese entierro. Si no tiene participación, no tiene nada que hacer ahí. Algunos compromisos: incremento en sedes regionales, en carreras STEM, en carreras de alta demanda laboral, disminución del tiempo de graduación, el segundo idioma, incrementar poblaciones en condición de discapacidad, pobreza extrema, vulnerabilidad social, etc. Introducir en los planes de estudio competencias, habilidades, destrezas que faciliten la incorporación al mercado laboral. Bueno, ¿acaso esto es competencia del Poder Ejecutivo? Esto forma parte del planes, de cada plan, de cada universidad, la cual es autónoma en su gobierno, en su administración, en su gobierno, en su organización. De forma que bueno, esto no tiene ninguna aplicación. Y el gobierno está pretendiendo, de acuerdo con el texto que se aprobó del FES, del acuerdo del FES, que esto se va a medir, son indicadores que se van a medir para efecto de la próxima negociación del FES. Claro, si no se cumplen los indicadores que están enseñándose, pues va a haber dificultades porque el gobierno va a decir, ustedes no cumplieron con el objetivo. Y si se cuantifican cuánto cuesta poner en práctica estos, resulta que el presupuesto de la universidad no alcanza. O sea, estamos condenados pues, a un asesinato pues, preanunciado. Y para no extenderme mucho, vemos otra amenaza,
que es el proyecto de ley reguladora del FES. Son muchas las inconstitucionalidades. Primero, ese Consejo de Coordinación de Educación Superior integrado por CONARE y los 4 ministros. ¿De dónde viene eso? Cuando ya hemos visto que en el 80 y 80, cuando se modificó, se creó el actual texto del 85, se excluyó al Poder Ejecutivo. Y además se dice muy ingenuamente que es CONARE y 4 ministros, o sea, 4-1. Esto no se podría aclarar en un reglamento, como pretende hacerlo el Ejecutivo. Ahora, el Banco Central no entregará el FES en 2 avos cada mes, sino que las universidades le solicitarán fondos de acuerdo a la programación del gasto. Imagínense ustedes en lo que es pues, cualquier gasto, cualquier inversión que quiera hacer las universidades, hay que ir a pedirle, a suplicarle al Banco Central que nos diera eso, de acuerdo con gastos programados. Sí, tendríamos que eliminar, sería más práctico eliminar las oficinas de administración financiera de las universidades y que las universidades pasaran a ser pagadas por la Pagaduría Nacional, que vayan los proveedores a hacer fila ahí, es el gobierno central el que paga. Cosa pues que, pues sí, estarían pretendiendo que se hiciera de esa forma. Luego señala también que cualquier excedente pasará a Caja Única del Estado. Esto es una barbaridad porque desde hace unos años para acá se ha venido obligando a las instituciones públicas a tener superávit, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque no se les autoriza la inversión, no se les autoriza el gasto. El superávit no puede ser aplicado a gastos corrientes, sino que tiene que ser a ingresos de inversión. Bueno, en las universidades, según esto, el superávit va creciendo. Inclusive, pongo el caso concreto de aquellas obligaciones plurianuales. Supongamos que se construye un edificio que va a durar 3 años su construcción. Bueno, hay que tener el presupuesto y reservado, pagado, sí, tiene que existir ese dinero. Bueno, pasa el primer año, no se acaba el edificio. Ocurre entonces que lo que está guardado para el año 2 y año 3 es, según esta clasificación, es superávit libre, ni siquiera superávit comprometido, porque la Contraloría General no admite que mediante compromisos contractuales se pueda asignar un compromiso a determinado superávit. Entonces todo a superávit. Entonces, cuanto más superávit haya, pues mejor será la tajada que le corresponderá al Estado si se llegara a aplicar semejante barbaridad. Y tenemos que acordarnos de lo del patrimonio propio. Cada universidad tiene patrimonio propio, hacienda universitaria propia, distinta y diferente del Estado. ¿Y qué pasa si el Estado exige que le entreguen esos superávit, esos excedentes? Bueno, ¿qué es eso? Una expropiación. Bueno, no es una expropiación, porque la expropiación implica el pago previo de la indemnización. El Estado tendría que pagar lo que está recuperando. Eso es una expoliación, es un robo a mano armada. Y esto pues es absolutamente inaceptable. Luego, pues, los rectores certificarán, dice, la distribución y ejecución presupuestaria bajo amenaza de sanciones impuestas por la Contraloría General de la República. ¿Desde cuándo la Contraloría General tiene potestades disciplinarias sobre las universidades? Pero con cierta frecuencia envían órdenes de que sancionen a un trabajador universitario, de que despidan a un funcionario universitario, y en este caso podían hacer lo propio con el rector, la persona del rector. Y no solamente sanciones de carácter, digamos, disciplinario o administrativas, sino sanciones de carácter penal. Y ahora está muy de moda la acusación por prevaricato, por peculado, por incumplimiento de deberes. Y si ya la función de rector es suficientemente incómoda, pues vemos que ¿quién va a aceptar un cargo de esa naturaleza cuando va a tener una amenaza continua de acusaciones penales por cualquier tontería? Porque no se rindieron, no se presentaron la certificación, o porque la certificación que se hizo dio fe de que esto se había realizado, pero resulta que no se hizo exactamente en esa forma, sino que hay un pequeño error. Va la acusación de carácter disciplinario ante la Contraloría y de carácter penal. El Poder Ejecutivo no puede reglamentar esta ley.
es materia universitaria, en caso de que se llegara a aprobar. Sí, sería inconstitucional, pero no tiene facultades para hacer esto. Y termino con unas breves consideraciones o recomendaciones. Pues me permito sugerir respetuosamente que se ha analizado esto con lo que ha quedado expuesto sobre la comisión de enlace, sobre la elaboración de planes y sobre su comunicación al Poder Ejecutivo. Se trata de aplicar el artículo 85 tal como está redactado en la Constitución. No se trata de provocar enfrentamientos innecesarios con el Poder Ejecutivo, sino de lograr una relación armónica con él. No somos enemigos, no podemos serlo. Sin embargo, no podemos transigir en lo que no es transigible. Estamos en una gran empresa común. Las universidades conocen muy bien la situación socioeconómica del país y se pueden conversar con el Poder Ejecutivo para lograr una recíproca colaboración. Somos conscientes de las dificultades económicas que está atravesando el país, pero eso no puede ser excusa para que el gobierno no cumpla con sus obligaciones. El financiamiento estatal nunca ha sido un cheque en blanco, como se dejó decir la señora ministra de Educación, para ser utilizado irresponsablemente. El plan debe elaborarse con mucha conciencia universitaria y con un gran sentido patriótico. Es mucha la confianza que la ciudadanía pone en las universidades y no se puede defraudar. Y al margen de todo lo dicho, me parece que es importante y necesario aumentar, proteger y difundir ampliamente el gran prestigio y la excelente reputación que tiene la Universidad de Costa Rica. Esta es una tarea continua, incesante, permanente, que es consecuencia de llevar a la universidad en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baudrit, por su presentación, cargada de conocimiento y reflexión. Seguidamente abriremos un espacio de preguntas para quienes tengan preguntas específicas y puntuales. Se ha pensado en 4 por cuestiones de tiempo. Le pido por favor a las compañeras que me colaboren con este espacio. Para quienes tengan sus preguntas, por favor, permítanse levantar la mano para que les puedan colaborar con el micrófono. Muchas gracias, señor Baudrit, por su presentación tan clara, ¿verdad?, que nos deja ver que verdaderamente estamos en una situación pues muy preocupante en las universidades públicas, porque verdaderamente nos hemos venido debilitando y hay fuerzas externas que están apuntando a debilitarnos cada día más, y eso es muy triste y muy preocupante. Yo soy producto de la educación superior pública, de la universidad pública, del sistema de becas fabuloso que tiene la Universidad de Costa Rica, y entonces la pregunta que yo quería hacerle a usted más bien es para la población estudiantil que nos acompaña esta mañana, pero se la hago a usted como persona experta y también como autoridad en este tema. Como decía, yo soy egresada del sistema de educación pública de la Universidad de Costa Rica, que si no hubiera sido por una beca 11 que tuve en mis tiempos, en una familia de 10 hijos, ¿verdad?, sin posibilidad de estudiar, pues no estaría hoy por hoy acá fungiendo ya como docente y como investigadora en la Universidad de Costa Rica. Tenemos acá la participación de muchas chicas y chicos estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En las sedes regionales el sistema de becas es todavía más robusto, porque tenemos un porcentaje más alto de personas que pueden estudiar gracias a ese sistema de becas, que es una porción muy importante de lo que hace la Universidad de Costa Rica. ¿Qué le podemos decir a estas personas estudiantes el día de hoy, que están enterándose, que están informándose sobre la situación tan crítica en la que estamos, ¿verdad?, sobre esta guerra que vamos perdiendo ya, ¿verdad?, nos están ganando por goleada? ¿Cómo hacemos para que estas personas estudiantes se puedan empoderar y puedan participar para evitar, si es que se puede, que esto siga, que este descalabro pues siga
hacia adelante. ¿Qué pueden hacer estas personas estudiantes? Obviamente nosotras y nosotros como funcionarios también, pero la población estudiantil, que me parece que muchas veces tal vez no es tan consciente, me disculpo si tal vez estoy equivocada, ¿verdad?, de que verdaderamente esto es muy, muy preocupante. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo pienso que esto tiene que ver con lo que dije al final, que es un poco, digamos, al margen de lo expuesto, porque es una especie de recorrido jurídico, un análisis jurídico, y lo que dije al final no tiene nada que ver con el derecho, que es esa recomendación de hacer crecer el prestigio de las instituciones, de difundir el prestigio de la Universidad de Costa Rica, de pues conservar y defender la reputación que tiene. Para esto pues implica un conocimiento de lo que es la universidad. A veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos, digamos, lo mucho que el país, digamos, nos está dando a través de la universidad, y creo que es importante pues ese convencimiento. Yo creo que si pudiéramos cuantificar las ventajas, los beneficios que la universidad, el presupuesto universitario le otorga a estudiantes, pues creo que las palabras suyas tendrían que repetirlas muchos de ustedes. Es una gran cosa, y eso es algo que muchas veces se desconoce en las poblaciones. Entonces, se desconoce a veces, las personas se gradúan, a veces se olvidan de todo lo que recibieron durante sus años de estudiantes. Y esto no puede ser. En realidad, la universidad es algo que se nos mete en el corazón y que uno no tendría por qué abandonarla nunca. Y ser pues el principal defensor de la universidad en los ámbitos en que nos desarrollamos actualmente y en el futuro. Creo que tenemos que ser los primeros defensores de las universidades. Muy bien, parece que no. Sí. Muy buenos días, don Luis, muchísimas gracias por esta presentación. Y en ese mismo sentido, yo creo que es efectivamente fundamental cacarear el huevo, como decimos nosotros, en relación a los aportes que hace la Universidad de Costa Rica en el tema de becas. Como coordinadora de vida estudiantil, vemos los números de los presupuestos, 35,000 millones de colones al año estamos dedicando a la Universidad de Costa Rica a becas socioeconómicas, sin contar con todas las otras becas de estímulo que nosotros también tenemos dentro de la Universidad de Costa Rica. Solo para dar un ejemplo, la sede Occidente, de sus aproximadamente 4,000 estudiantes activos, 3,000, un poco más estudiantes matriculados. De estos tenemos al menos un 80% de estudiantes que gozan con algún tipo de categoría de beca de la 1 a la 5, y de esos el 80% aproximadamente gozan las becas más onerosas, que son las 4 y 5, que permiten la movilidad social, que permiten verdaderamente y además tenemos, por ejemplo, los mecanismos de ingreso a la Universidad de Costa Rica por admisión diferida, que son aquellos estudiantes que si no se realizara la admisión diferida no podrían estar en las universidades, porque vienen de lugares en donde colegios en donde no han ingresado estudiantes a las universidades. Entonces, yo en ese sentido siento que el asunto de la pandemia en los 2 últimos años ha desmovilizado el movimiento, no solo estudiantil, con todo el respeto que le tengo a los compañeros y a los estudiantes, pero también a los compañeros docentes. Yo creo que nosotros debemos como universidad de trabajar en fomentar una cultura de identificación con nuestra universidad pública, y esto se vivía hace muchos años. El otro día en una actividad, doña Jania Franceschi rescataba las actividades que nosotros hacíamos hace muchísimos años como universidad conjunta. Yo creo que quiero aquí más que todo, viendo que están los compañeros de la Asociación de Estudiantes, don Alejandro Cubillo, motivar para que conjuntamente trabajemos para hacer esto que don Luis nos está recomendando y que creo que es el norte adecuado. Cacarear el huevo, socializar, que la comunidad costarricense e internacional sepa de todos esos apoyos que la universidad hace, las inversiones que se hacen planificadas, ordenadas, para que nosotros podamos verdaderamente mover a la gente. La movilidad social es verdaderamente fundamental. Yo he sentido apatía en los últimos 2 años como coordinadora de vida estudiantil, muy preocupada, y siento que es un buen momento para empezar
empezar con este ciclo de conferencias que se están gestando en esta universidad, de movilizar a más y más personas para que comprendan el espíritu de la universidad pública y nos apoyen. ¿Cuántas familias se benefician de todos estos aportes que como universidad hacemos nosotros? ¿Cómo movemos al país? El ranking de la Universidad de Costa Rica a nivel latinoamericano y a nivel mundial. No podemos dejar esa historia y debemos, como universitarios, como académicos, tomar esa batuta para que sea nuestro papel protagonista. A mí me hubiese gustado que este auditorio estuviera saturado el día de hoy. Esperemos que pronto tengamos más gente uniéndose a este movimiento. Yo le agradezco a don Luis e invito a los y las estudiantes y a los y las docentes para que conjuntamente trabajemos para lograr esa identificación con la universidad en el momento que se requiera, aquí, en las calles, en la asamblea, donde haya que ir, pero que se sienta la presencia. Debemos de estar unidos, son momentos de unidos, de mucho respeto, pero ir seguros hacia este ideal. Muchísimas gracias, solo agradecerle a don Luis todos sus aportes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si alguien más tiene alguna pregunta, es el momento para realizarla. Vamos a dar espacio para una pregunta más. Una pregunta de ingeniería, tal vez, pero desde que yo recuerdo, siempre el Poder Ejecutivo estaba tratando de hacer la universidad y me llama la atención eso. Incluso hemos tenido de presidente a un universitario muy conocido, el anterior, pero no cambió nada, sino peor, creo. Por eso digo que es una pregunta un poco de ingenuidad, porque a la larga se sabe la respuesta, pero me gustaría que usted nos dijera eso. Sí, bueno, lo que podría agregar es tal vez haciendo un poco de historia breve de los últimos presidentes de la República. Pues esos gobiernos no han sido precisamente colaboradores activos de las universidades, sino que más bien han presentado dificultades serias, severas, pues contra las mismas universidades. Sí, por lo menos los 2, 3 últimos presidentes pues no han dado, digamos, ejemplo de entender lo que es la universidad. Sí, porque si entendieran lo que es la universidad, más bien tratarían de dar el mayor número de posibilidades económicas para que pues, pudiera la universidad desarrollarse como se debe, únicamente. ¿Por qué no lo entienden? Mire, ya entramos en consideración, en primer lugar, de carácter personal. Sí, a veces las cosas no se entienden porque no se quieren entender o porque no es conveniente desde el punto de vista político entenderlas. Hay muchos compromisos de carácter pues, económico, personales o de políticos también, que impiden muchas veces que exista esa sinceridad en cuanto a la actuación. Sí, qué pena, no es que me estoy excediendo porque eran 4 y más bien pregunté si alguien iba a participar y si no dejaba el espacio, pero bueno, aprovecho la oportunidad, don Luis. Muchísimas gracias, de verdad estamos muy felices de poder tenerlo aquí con esta disertación. Don Luis, usted estuvo mucho tiempo trabajando en una parte medular de la universidad y yo estoy muy preocupado también por saber qué tan autocríticos hemos sido para asumir retos fundamentales de cara a la sociedad, de cara a la población, de cara también a quienes nos están constantemente juzgando. Y tenemos que comprender, porque ahora se exhorta a los estudiantes, claro que es importantísimo que los estudiantes también comprendan y dimensionen todo lo que está sucediendo, pero también tenemos estudiantes que han sufrido mucho por política misma universitaria que tiene que ver con quienes han tomado decisiones en el pasado en nuestra universidad, entendiendo cómo funciona el poder también
sabemos que mucho de lo que puede estar pasando, entre comillas, que digo yo es todo un reto que tenemos que asumir, tiene que ver también con cómo no hemos logrado posicionar, como lo dice Marianela, la imagen de la universidad, pero contundentemente, como sí lo estuvo en el pasado. Y tampoco hemos tenido el músculo a nivel político. Bueno, pero es que hay que comprender algo, es lo que no entendemos, es lo que falta de dilucidar. ¿Cuántos académicos han estado, como lo dijo Suri ahora, inmersos en cuotas de poder en el sector ejecutivo, digámoslo así, en el poder ejecutivo? Entonces, también podríamos pensar que el enemigo está dentro de nosotros. Y eso es lo que más me preocupa. Divide y vencerás. Y otra cosa que me preocupa, y por eso es la pregunta concreta, es ¿qué debemos de cambiar? En la parte, porque aquí vino también don Gabriel Macaya a hacer un análisis del estatuto orgánico y de cuáles retos tenemos y qué tenemos que cambiar en nuestro estatuto orgánico. Entonces, ¿qué debemos fortalecer? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué debemos cambiar para lograr resolver esos dilemas a lo interno que nos ayuden a mejorar nuestra postura también a lo externo para poder fortalecernos? Y también digo el tema de la autocrítica, porque muchos estudiantes viven, a pesar de los grandes beneficios que tienen, también viven muchas dificultades en el seno de la universidad, debido también a la misma visión y a la misma política universitaria. Y nosotros, las sedes regionales, también lo vivimos. Entonces, aunque estamos en un momento de unión, también estamos en un momento, también es propicio para hacer autocrítica y para poder lograr resolver a lo interno muchas cosas que deberíamos de resolver. Sí, claro. Bueno, podría comenzar a responderle diciendo que las universidades, como todo organismo humano, no son perfectas. Pues hay debilidades, hay problemas, y no podemos pretender, digamos, que todo esté, digamos, trabajando al 100%. Bueno, pienso que soluciones, es decir, una solución para todo lo que se plantea, que son asuntos muy serios, no se puede lograr con una solución fácil. Y de soluciones hay que comenzar a ponerlas, pues pienso yo, en primer término, a nivel nacional. ¿Qué es lo que yo, personalmente, pues he hecho, estoy haciendo y debo hacer? Si soy profesor universitario, bueno, ¿cómo preparo mis lecciones? ¿Qué tanta categoría le doy a las enseñanzas que estoy tratando de transmitir? Bueno, ¿cómo investigo? La investigación no es ajena a la labor docente. Y bueno, la acción social, ¿cómo la proyecto? Bueno, eso digamos, a nivel de un examen personal de cada uno de los docentes. Pues algo parecido podríamos hacerlo en cuanto a los funcionarios administrativos, que tienen pues una participación pues abierta, directa en cuanto a ese servicio que tiene que prestar la universidad. Luego los estudiantes también, bueno, hay una cuota de responsabilidad de, bueno, ¿qué tan estudiante soy? ¿Qué tan buen estudiante soy? Es mucho lo que se me está dando, bueno, pues lo estoy aprovechando como se debe. Bueno, es una llamada de atención, digamos, a todo el mundo en lo personal. No soy yo quien para llamar la atención a los estudiantes, pero sí creo que eso que usted llama esa autocrítica tiene que comenzar a nivel individual y luego también ir viendo pues las nuevas estructuras de la universidad. Bueno, en mi escuela, en mi sede regional, bueno, ¿qué cosas no están funcionando bien? Y ahí también hay pues no podemos entrar, digamos, en una labor de denuncia, de acusar por acusar, no, sino con sentido positivo. Es decir, bueno, yo veo un defecto, ¿qué solución sugiero yo para resolver este problema? Es lo que usted plantea en cuanto a los estudiantes que pues están sufriendo más de la cuenta, digamos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Qué puedo sugerir yo que la universidad haga para tratar de resolver eso? Bueno, entonces ya se toma un papel ya no de quejarse por quejarse, sino de ver, bueno, basta abrir los ojos para darse cuenta que problemas hay muchos y muy numerosos y a veces muy graves que nos corresponde estudiar. Bueno, uno puede pensar en el personal docente, uno puede decir, bueno, no es el óptimo. Bueno, hay profesores excelentes, eso no podemos decir que no, pero hay profesores pues sí, que no son tan buenos y hay otros que serán malos. Bueno,
a todo un bosque hay que saber talarlo y podarlo a tiempo, pues para que no se nos contamine todo. Entonces yo creo que es una llamada a la responsabilidad personal y también, digamos, en los distintos círculos en los que uno se va desenvolviendo, bueno, aquel consejo de profesores, aquella escuela, aquella pues, unidad un poco más amplia, bueno, y también proponer reformas pues, a lo que sea. En cuanto al estatuto orgánico, pues yo procedería no reformar el estatuto orgánico pensando que ahí está la panacea, la solución de todo. Usted puede redactar un estatuto orgánico perfecto que a la hora de las verdades eso no le va a servir para gran cosa, sino que lo importante es el cambio de la actitud, qué actitud se va teniendo. Pues con este estatuto orgánico, ojalá que el día de mañana que sea un instrumento que facilite la actividad universitaria, eso es lo que debería ser. Pero yo creo que es un llamado a la reflexión personal y a la responsabilidad personal. De esta forma, damos por finalizada la segunda conferencia de este ciclo, Autonomía Universitaria e Institucionalidad Democrática Costarricense. Agradecemos profundamente la excelente presentación del doctor Baudrit, así como la presencia y el seguimiento de todas las personas que nos acompañaron presencialmente mediante Canal 15 y vía streaming mediante las plataformas institucionales. Las instancias organizadoras de este ciclo de conferencias y para la Universidad de Costa Rica en general esperan estar cumpliendo con estos espacios académicos con una de las tareas centrales de su misión educativa: fomentar espacios de diálogo y reflexión crítica para entender y asumir espacios en los contextos históricos con la responsabilidad que deben caracterizar la actitud ciudadana responsable. Concluimos recordándoles e invitándoles a la tercera conferencia de este ciclo, que se realizará el próximo lunes 7 de noviembre a las 10 de la mañana en este mismo auditorio de la sede de Occidente, y se transmitirá por Canal 15 y por las plataformas institucionales. Esta conferencia lleva por título La autonomía universitaria en la Constituyente del 49 y será dictada por el jurista Dr. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Muchas gracias y hasta el lunes.